No estamos solos, al menos en el universo de Pokémon. Hemos visto Pokémon aliens, desde criaturas aparentemente inofensivas como Clefairy, hasta amenazas planetarias como Deoxys. No obstante, existen muchas criaturas que pertenecen a líneas temporales diferentes o a universos paralelos. En este iceberg exploraremos los secretos, misterios, mitología, descripciones del Pokédex y más sobre Pokémon extraterrestres e interdimensionales del multiverso de Pokémon. Bienvenidos al iceberg de Pokémon fuera de este mundo. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Deoxys y el Centro Espacial de Algaria. El Centro Espacial de Algaria podría haber sido más que un simple edificio. Recuerdo rumores de un Pokémon alienígena en Rubí y Zafiro por allá de 2003 y pensé, tiene que ver algo con el Centro Espacial y el cohete. Ahora sabemos que nunca hubo planes para viajar al espacio en la tercera generación, aunque hay un par de videos en YouTube que muestran al protagonista visitando la Luna y capturando a Deoxys o Jirachi. De hecho, ahora que lo pienso, habría sido un evento increíble si hubiéramos podido capturar a Deoxys viajando al espacio en Pokémon Esmeralda en lugar de visitar la isla Origen. Afortunadamente, Rubí Omega y Zafiro Alpha nos dieron la oportunidad de ir al espacio y capturar a Deoxys, aunque usando a Rayquaza en lugar de un cohete. Cascada Meteoro y el Monte Luna. La Cascada Meteoro es una cueva grande al norte de Ciudad Férrica y es uno de mis lugares favoritos del mundo Pokémon, especialmente en Rubí y Zafiro porque en Esmeralda cambiaron el color de la cueva de dorado a marrón. La música es mágica y me acuerdo de pasar tiempo buscando a Bagon, un Pokémon que solo aparece en una zona muy específica dentro de la cueva. Este lugar existe porque 2000 años antes de los eventos de Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, Hoenn fue impactada por un meteorito que dio origen a este lugar y que más tarde sería el hogar del clan Meteoro, una tribu que venera a Rayquaza después de que salvara al mundo de Groudon y Kyogre primigenios 1000 años antes de Rubí Omega y Zafiro Alpha. Podemos encontrar algunos Pokémon alienígenas como Lunaton y Solrock, así como a Jigglypuff fuera de esta gran cueva. Otro lugar similar es el Monte Luna, no porque se haya formado por el impacto de un meteorito, sino porque es el hogar de un Pokémon que se dice que proviene de la Luna, Clefairy. No sé qué tiene el Monte Luna, pero me encanta la atmósfera que transmite. Es inquietante y la música es genial, aunque un poco aterradora, sobre todo para un niño como yo a finales de los 90. Los Clefairy son más avanzados que los humanos. Sé que nunca hemos visto nada parecido en los juegos, pero el anime ha mostrado de lo que son capaces los Clefairy. En el episodio Una historia de Clefairy, vemos a un grupo de estos Pokémon robando diferentes objetos para reparar su nave espacial. En el episodio Un deseo con forma de estrella, vemos al mismo grupo de Clefairy estrellar su nave. Supongo que aún tienen que perfeccionar los viajes espaciales, pero es innegable que esta especie de Pokémon es capaz de desarrollar tecnologías que, a juzgar por lo que hemos visto en el anime, superan las de la especie humana. Si Clefairy puede hacer esto, no me imagino de qué sería capaz una criatura con un coeficiente intelectual de 5000 como Alakazam. Boquete gigante. El boquete gigante en la región de Teselia es en realidad un enorme cráter de impacto que se dice que se formó por un meteorito que contenía a Kyurem. Según una leyenda, los habitantes de Pueblo Ladrillo padecieron de vientos fríos provenientes del cráter e incluso algunos comenzaron a desaparecer debido a la presencia del monstruo en los alrededores. Como dije en mi iceberg de Pokémon blanco y negro, hay una contradicción con respecto a Kyurem. Por un lado, tenemos a Kyurem llegando en un meteorito y, por el otro, un dragón completo que se dividió en 3. Si el dragón original ya estaba en la Tierra, es muy improbable que Kyurem llegara en un meteorito. Ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez, y dado que hay evidencia que apoya la llegada de Kyurem en este meteorito, me inclino a creer que el dragón original podría ser solo una leyenda. De hecho, podemos encontrar muchos Pokémon que supuestamente provienen del espacio exterior, como Lunaton, Solrock y Clefairy. Hablando del boquete gigante y de la leyenda, estos se basan parcialmente en un evento real conocido como el evento de Tunguska, un cataclismo que tuvo lugar en Siberia el 30 de junio de 1908 y que devastó un área de alrededor de 2000 kilómetros cuadrados.
Mensaje de la Isla del Sur. Como su nombre lo indica, la Isla del Sur se encuentra al sur de la región de Hoenn, nada fuera de este mundo. Sin embargo, al capturar o derrotar a Latios o Latias, al interactuar con el cristal en medio del bosque, recibimos un mensaje que nos dice que los sueños pertenecen a otra realidad. Sé que es un mensaje corto, pero siempre me ha cautivado y me ha hecho preguntarme qué significa realmente y por qué esas palabras están inscritas en ese objeto. Me gusta pensar en los sueños como fragmentos de realidades alternas a las que podemos viajar y experimentar diferentes versiones de nosotros mismos en otros lugares. Carta en una botella en Bahía Calae. Esta es una de mis secciones favoritas porque hay mucho misterio detrás de esta historia enigmática. En Pokémon Sol y Luna, si vamos a la Bahía Calae, encontraremos una carta en una botella que dice lo siguiente: a quien esté leyendo esta carta, mi hermana pequeña vive en Pueblo Lili. Por favor, ¿podrías entregarle este mensaje? Hermanita, el lugar en el que me encuentro es la mar de extraño, pero aquí me tratan muy bien. Estoy a salvo, así que no te preocupes por mí. Adiós. Espero que seas muy feliz. Besos, tu hermano mayor. Cuando vayas a Pueblo Lili, te darás cuenta de que la carta fue escrita hace varias décadas, ya que la hermana a la que se refiere la persona en la carta es ahora una anciana. Es posible que en aquel entonces Cosmog usara un ultraumbral para entrar en Alola y que este portal no desapareciera de inmediato, sino que permaneciera activo durante cierto tiempo. Cuando este niño fue arrastrado por el portal, terminó en una dimensión desconocida. Algunos teorizan que terminó en la Ultrópolis, ya que es el único lugar con gente más allá del ultraespacio, y me refiero a los miembros de la Unidad Ultra. Lamentablemente, la única forma en que sabemos de él es gracias a esa carta. Si bien pudo mandar la carta hacia Alola, no pudo regresar a casa, aunque nos reconforta saber que la gente de dicho mundo lo trata bien. Hombre del espacio. En los juegos de Alola, después de convertirse en campeón, el jugador se encuentra con un hombre que sufre de amnesia en medio del desierto de Jaina. Si el jugador le muestra un Solrock en las versiones Sol o un Lunaton en las versiones Luna, mencionará que hace 3 décadas se encontró con el Pokémon que le mostró el jugador y que los pulsos estelares que le otorgó los transmitió a un grupo de hombres maravillosos. Si lo que sea que esto signifique ya es extraño, lo que sucede después es aún más increíble. Tras entregarle al jugador una piedra solar o lunar, se despide diciendo que por fin sabe cómo volver a casa y procede a salir levitando del lugar. Sin duda, uno de los sucesos más extraños en un juego de Pokémon. Jigglypuff se puede encontrar cerca de impactos de meteoritos. Comparado con Clefairy, el origen alienígena de Jigglypuff no está tan claro, pero aún así se le considera un Pokémon extraterrestre. Algo que no sabía es que si bien no aparece en lugares donde sí aparece Clefairy como el Monte Luna, se le puede encontrar en la Ruta 3, cerca de la entrada de dicho lugar. De hecho, es cierto que Jigglypuff se puede encontrar cerca de zonas de impacto, ya que también aparece en las inmediaciones de la cascada Meteoro. The Pokémon Company reconoció el origen alienígena de Jigglypuff durante el evento Semana Enigma de Pokémon Go, centrado en Pokémon extraterrestres como Clefairy, Staryu y Lunaton, por ejemplo. Ultranseúntes. Ultranseúnte es un término que se usa para describir a cualquier persona que ha sido transportada a otra línea temporal o universo tras atravesar un ultraumbral. El primer ultranseúnte conocido es Handsome o Looker, un oficial de la Policía Internacional que debutó en Pokémon Platino. Aparece en el Resort Batalla en Pokémon Rubí, Omega y Zafiro Alpha, inconsciente en la orilla del mar y sin recuerdos de cómo terminó ahí. Destra, uno de los haces del Frente Batalla en Pokémon Esmeralda, es otra ultranseúnte que experimentó un evento similar al de Looker 10 años antes de los eventos de Pokémon Sol y Luna. A pesar de su amnesia, recuerda algo sobre haber sido una poderosa entrenadora de la región de Hoenn que solía proteger una torre. Se unió a la Policía Internacional poco después e incluso se convirtió en la jefa de Looker en la Unidad Especial de Prevención contra Ultraentes, una división secreta de la Policía Internacional que se ocupa de los ultraentes.
Nadie sabe con certeza cómo estos personajes terminaron en líneas temporales alternas, pero lo mismo le sucedió a Fero, uno de los jefes del Metro Batalla en la región de Teselia, con la diferencia de que se desconoce si solo viajó al pasado o si además terminó en una línea temporal completamente distinta. La megaevolución no existe en todas las líneas temporales. Cuando estamos en el Centro Espacial de Algaria con Tristana, en el episodio Delta de Rubí Omega y Zafiro Alpha, descubrimos indirectamente que los remakes de los juegos principales de la tercera generación no son simples reinterpretaciones de sus eventos, sino universos paralelos. Según ella, sus ancestros presenciaron la existencia de otra región de Hoenn donde es posible que la megaevolución no exista. Esto significa que los juegos anteriores a X y Y pertenecen a un universo donde el arma definitiva nunca se activó. Esta explicación se dio porque el Centro Espacial de Algaria creó un dispositivo para desviar el meteorito a otra dimensión que potencialmente provocaría el fin de ese mundo, concretamente la región de Hoenn de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Afortunadamente, con la ayuda de Mega Rayquaza, Bruno y Aura, se logra detener el apocalipsis para su mundo y el de los juegos de la tercera generación. Me alegro porque no sé qué haría sin Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Las ruinas de Sinjoh existen en otra dimensión. Aunque las ruinas de Sinjoh parecen ser un lugar físico entre las regiones de Johto y Sinnoh, en el manga de Pokémon Adventures, este lugar existe en una dimensión diferente que conecta ambas regiones. Se dice que si algo le ocurriera a las ruinas, dada su conexión con Johto y Sinnoh, ambas regiones serían destruidas. Ahora que lo pienso, la única forma de acceder a las ruinas de Sinjoh en Heart Gold y Soul Silver es entrando a las ruinas Alpha con un Arceus de la Sala del Origen, lo que significa que en realidad no llegas a ese lugar por tu cuenta, sino con los poderes del dios Pokémon. Porygon Z fue creado para viajar a dimensiones alienígenas. El pobre Porygon siempre será recordado por el incidente que mandó a unos 700 niños japoneses al hospital y provocó que lo banearan del anime. Estoy seguro de que Porygon habría tenido mucho potencial en el anime si consideramos algunas de sus descripciones en el Pokédex, incluidas las de sus evoluciones. Según su descripción en el Pokédex de Rojo y Azul, es capaz de moverse libremente en el ciberespacio. Porygon 2 es obviamente una versión mejorada de su preevolución, y como tal, además de poder moverse libremente en el ciberespacio, también fue creado para la exploración espacial. Sin embargo, el más interesante es Porygon Z, ya que va un paso más allá, o al menos ese era su propósito. Si leemos su descripción de Heart Gold y Soul Silver, descubriremos que la programación de Porygon Z fue modificada para permitirle viajar a dimensiones alienígenas. No obstante, al parecer hay un error en su código, ya que aún no es capaz de hacerlo, y otras descripciones indican que también se comporta de manera extraña. ¿Veremos algún día el verdadero potencial de este Pokémon? Estoy seguro de que la Fundación Ether podría sacarle mucho provecho para explorar otras dimensiones. Elgyem y el incidente de Roswell. Sabemos que Teselia está inspirada en Estados Unidos, por esto son comunes las referencias a la cultura estadounidense, y una de ellas es el Pokémon Elgyem y su historia. Según su descripción de Pokémon Blanco, este Pokémon nunca había sido visto hasta que apareció en el desierto hace 50 años. Esta es una clara referencia al incidente de Roswell, que supuestamente ocurrió el 2 de julio de 1947 cerca de Roswell, Nuevo México. Algunos relatos afirman que un platillo volador se estrelló en el desierto y que se recuperaron cuerpos de entidades desconocidas, así como su tecnología para obtener más información y posiblemente aplicar ingeniería inversa. La descripción de Elgyem en Pokémon Negro 2 y Blanco 2 refuerza la referencia al incidente de Roswell al mencionar que los rumores sobre su origen están vinculados a un supuesto accidente ovni en el desierto hace 50 años, aproximadamente en la misma época en que supuestamente ocurrió el
el incidente de Roswell. Como si los extraterrestres no fueran suficientemente aterradores, según su descripción en el Pokédex de Pokémon Espada, si este Pokémon se acerca a una televisión, aparecerán en la pantalla escenas extrañas que parecen ser de su mundo. Puede que me equivoque, pero creo que esto era similar a la trama de un episodio de una serie antigua. No estoy seguro si era la dimensión desconocida o algo así, pero recuerdo haber visto un episodio donde alguien construye una antena para mejorar la señal de su televisión, pero termina construyendo una superantena que transmite programas de televisión extraterrestres. Si alguien sabe de lo que hablo, por favor háganmelo saber en la sección de comentarios. Bihiem abducea Dubwool. Las descripciones de Bihiem en el Pokédex pueden no ser tan interesantes como las de Elgiem, pero hay un par un tanto inquietantes. Su descripción en Pokémon Espada indica que cada vez que este Pokémon visita una granja, Dubwool desaparece misteriosamente. Además, en su descripción de Escudo, se menciona que a veces se le encuentra flotando sobre campos de trigo. Esto hace referencia a las abducciones de ganado y a los círculos en los cultivos con supuestos símbolos alienígenas que aparecieron alrededor del mundo. Pokémon Paradoja. Los Pokémon Paradoja son muy interesantes. No solo hablamos de Pokémon del pasado o del futuro, sino de un pasado y un futuro muy lejanos. Incluso antes de que la IA de la profesora Albora o de Turo desarrollara la máquina del tiempo para acceder a diferentes épocas, estos Pokémon ya habían sido vistos 200 años antes de los eventos de Escarlata y Púrpura. Eriad, miembro de la Brigada de Exploración 0, recordó haberse encontrado con un Pokémon similar a un Donphan que ahora conocemos como Colmilargo o Ferrodada. Dado que Terápagos es conocido por alterar las líneas temporales y traer objetos o personas de diferentes épocas al presente, es casi un hecho que este Pokémon fue responsable de la aparición de los Pokémon Paradoja cientos de años antes de la creación de una máquina del tiempo. El pasado es fascinante, pero hasta cierto punto tenemos una idea de cómo fue. En cambio, el futuro, al menos personalmente, es aún más interesante porque no hay mucho que nos pueda decir con certeza qué pasará, especialmente si hablamos de millones o incluso miles de millones de años en el futuro. Los Pokémon Paradoja del pasado son más similares a sus contrapartes del presente, dado que son criaturas biológicas. No obstante, los Pokémon Paradoja del futuro parecen ser completamente artificiales. Como mencioné en mi iceberg de Escarlata y Púrpura, es muy posible que al igual que los humanos podrían convertirse en cyborgs, los Pokémon también hayan tenido que pasar por algo similar para adaptarse a entornos que una criatura orgánica normal no podría soportar. Aunque los juegos de Pokémon de la 9ª generación no son exactamente mis favoritos, me encantaría explorar el pasado, pero aún más el futuro, y ver qué le pasó al mundo Pokémon. Hoopa puede acceder a diferentes mundos y líneas temporales. Hoopa me recuerda un poco a Celebi, pero creo que Hoopa tiene más capacidades porque, mientras que Celebi puede viajar al pasado y al futuro de la misma línea temporal, Hoopa aparentemente tiene acceso a dimensiones alternativas. ¿Cómo es que puede invocar a un Rayquaza Shiny? Posiblemente accediendo a un universo donde exista dicho Pokémon. Ahora que lo pienso, si Hoopa puede acceder a otras realidades, supongo que es posible que pueda llegar a mundos donde los Pokémon ni siquiera existen o donde siguieron un sendero evolutivo ligeramente diferente. No creo que haya nada que le impida a Hoopa viajar en el tiempo como Celebi, pero ¿ustedes qué piensan? Los expedientes secretos XY. A juzgar por el hecho de que Leyendas Pokémon ZA nunca confirmó nada sobre esta vieja teoría, puede que nunca sepamos si es cierta, pero he aquí la historia. Tras estallar una guerra en la Tierra miles de años antes de los eventos de Pokémon X y Y, una raza alienígena buscaba destruir el planeta a causa de dichos conflictos. Por alguna razón, AZ, miembro de esta raza, tiene un aterrizaje forzoso en la Tierra antes de poder cumplir su misión. Ahí, entabla una amistad con una Floette que le hace cambiar de parecer. En lugar de activar el dispositivo con forma de flor que habría destruido la Tierra, se lo regala a su nueva amiga y decide
traicionar a su raza al vivir en el planeta. Muchos años después, el Team Flare, el clan al que pertenecía AZ, llega a la Tierra para encontrarlo y castigarlo por no haber cumplido con su misión original. De hecho, al no poseer el arma definitiva que AZ llevaba consigo, el Team Flare decide buscar a Xerneas e Yveltal, las únicas otras fuentes de poder capaces de destruir la Tierra. También se descubre que todos los Pokémon de tipo Hada tienen un origen alienígena y que Diantha, quien supuestamente tenía la apariencia de Valeria, era la líder de estos Pokémon extraterrestres. A juzgar por los grandes ojos oscuros de Valeria, se aprecia cierto parecido entre ellos y los de un típico alien gris. Lo que les cuento fue publicado en 4chan por un usuario llamado XYsider. Aunque la historia es sin duda más interesante que lo que vimos en Pokémon X y Y, creo que esta filtración es falsa, principalmente porque cuando ocurrió el Giga Leak y el Tera Leak, no se encontró evidencia que se pareciera remotamente a los elementos descritos en esta historia. Mi última esperanza para creer en esta teoría fue Pokémon Leyenda ZA, pero considerando que ahora sabemos que no tiene nada que ver con alienígenas, podemos decir que lo más probable es que esta filtración no fuera más que un fanfiction. Juegos de Pokémon en universos paralelos. El contenido beta es mucho más que simples versiones en desarrollo de los juegos que han salido al mercado, al menos para mí. Los veo como productos que personas de otros universos o líneas temporales podrían haber experimentado. Por un lado, agradezco que hayamos tenido juegos increíbles como Oro, Plata, Cristal y sus remakes, pero una parte de mí todavía se pregunta cómo habría sido Pokémon si Game Freak hubiera decidido lanzar parte del contenido que vimos en los prototipos del Space World 97, incluyendo Pokémon como Kurusu o Honoguma. Supongo que estos prototipos se destacan porque, a diferencia de cualquier otro contenido beta, se sienten casi completos, al menos en términos de la calidad de los juegos de la primera generación. Si alguna filtración se acercó a la cantidad de datos descubiertos en los prototipos del Space World, fue la de Rubí y Zafiro. Si viste mi iceberg de anomalías de la tercera generación, sabrás que hubo diseños increíbles que nunca llegaron a ver la luz. Recuerdo haber leído un artículo, tal vez en una vieja revista, que decía que Game Freak consideró darle 5 movimientos a los Pokémon, pero que el juego se volvía desbalanceado, por lo que tuvieron que descartarlo. Cambios como este, ya sean grandes o pequeños, moldearon nuestra experiencia con Pokémon, y quién sabe qué es lo que nos depara el futuro. Pokémon abandonados en mundos distantes. Ya hablé de esto en mi iceberg de Pokémon Sol y Luna. Al viajar por el ultraespacio, nos encontramos con muchos ultraumbrales que nos llevan a mundos muy lejanos, refugio de algunos Pokémon terrestres como Suelo o Medicham. Esto plantea una pregunta: ¿cómo es posible que un Pokémon de la Tierra haya terminado en un planeta a miles de años luz de distancia? Creo que la mayoría sabe qué es un año luz, pero para quienes no, un año luz es simplemente la distancia que recorre la luz en el vacío durante un año. Dado que la luz viaja a 300.000 km por segundo, un año luz equivale a 9.460.730.472.580 kilómetros. Cuando montamos a Lunala o a Solgaleo, podemos llegar a mundos que están a 7.000 años luz de la Tierra. Pero, ¿cómo puede un Pokémon salvaje llegar hasta ahí por sí solo? Si bien el objetivo de la Fundación Ether es proteger a los Pokémon, hemos visto a su presidenta Samina realizar experimentos poco éticos como la criogenización de Pokémon para preservarlos por toda la eternidad. El profesor Polo, esposo de Samina, llevó a cabo experimentos con ultraumbrales que resultaron en su desaparición de Alola. Esto hace que me pregunte si, al igual que él, los Pokémon salvajes que encontramos en esos mundos lejanos cayeron en ultraumbrales abiertos por la Fundación Ether. Es muy inquietante pensar que personas o Pokémon puedan haber terminado en esos mundos alienígenas, probablemente sin posibilidad de regresar a casa y condenados a morir solos en un rincón remoto del universo. Este escenario me recuerda a un juego poco conocido que jugaba de niño y que me fascina, Another World o Out of This World, como es conocido en Estados Unidos. Básicamente trata sobre un científico que realiza experimentos con un acelerador de partículas, pero una noche de tormenta un rayo cae sobre su laboratorio
mientras está operando la máquina y accidentalmente termina en una dimensión alienígena donde debe sobrevivir por sí solo. Es un juego corto y antiguo, pero me gusta jugarlo de vez en cuando. El alunizaje es canon. 20 de julio de 1969, el primer alunizaje. Estas no solo son las palabras de un NPC en el Museo de Ciudad Plateada, sino también algo que ocurrió en nuestro mundo, ya que esa es la fecha exacta en que Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la Luna. Este satélite natural del planeta Tierra, al menos en el universo de Pokémon, parece ser el hogar de Clefairy, algo que no tiene mucho sentido, porque si las piedras lunares son fragmentos de la Luna que hacen que Clefairy evolucione a Clefable, entonces solo existirían Cleffa y Clefable en su superficie. Bueno, tal vez ciertas partes de la superficie lunar sean especiales. Hablando de la Luna y mundos paralelos, no puedo evitar pensar en el discurso en caso de desastre lunar, un discurso de contingencia preparado para el presidente Nixon en caso de que Neil Armstrong y Buzz Aldrin quedaran varados en la Luna. Reza lo siguiente: el destino ha dispuesto que los hombres que fueron a la Luna para explorar en paz permanezcan en la Luna para descansar en paz. Estos valientes hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no hay esperanza para su rescate, pero también saben que hay esperanza para la humanidad en su sacrificio. En su exploración han unido a los pueblos del mundo. En su sacrificio fortalecen aún más la hermandad de la humanidad. En la antigüedad, los hombres miraban las estrellas y veían en ellas a sus héroes. En tiempos modernos hacemos lo mismo, pero nuestros hombres son hombres de carne y hueso. Otros lo seguirán y con certeza encontrarán su camino de regreso a casa. La humanidad no detendrá en su exploración, pero estos hombres fueron los primeros y permanecerán para siempre en nuestros corazones, porque cada ser humano que mire a la Luna en las noches venideras sabrá que hay un rincón de otro mundo que pertenece por siempre a la humanidad. Sé que esto no tiene mucho que ver con Pokémon, pero ¿cuándo tendré otra oportunidad para hablar de ello en este canal? La línea temporal de Let's Go Pikachu e Eevee es un completo desastre. Decir que la línea temporal de Let's Go Pikachu e Eevee es un desastre es quedarse corto. La mayoría conoce la historia de Rojo y Azul. Un entrenador Pokémon llamado Rojo viaja por la región de Kanto, conquista los 8 gimnasios, desmantela a la organización criminal conocida como el Equipo Rocket tras derrotar a Giovanni y se convierte en campeón después de vencer al alto mando y a su rival de Pueblo Paleta, Azul. Ahora bien, lo que sucede en Let's Go Pikachu e Eevee es extraño porque vemos muchos eventos fuera de lugar. De alguna manera, Chase y Trace están viviendo casi exactamente los mismos eventos que Rojo y Azul cuando eran niños y cuando soñaban con ser campeones. Por ejemplo, si Rojo desmanteló al equipo Rocket después de derrotar a Giovanni, ¿cómo es posible que Giovanni siga siendo líder, como si Rojo no hubiera hecho nada? Esto no sería un problema si Rojo y Azul no aparecieran en el juego, pero sí están presentes. Si Trace hace prácticamente lo mismo que Rojo cuando era niño, ¿qué fue lo que vivió Rojo en su viaje por la región de Kanto? Para que tenga sentido, Rojo y Azul debieron haber experimentado sucesos completamente diferentes, pero estos quedan totalmente sin explicación. Además, nos encontramos con Verde en la Cueva Celeste. Sí, Verde, que no debe confundirse con Hoja. Hoja es la protagonista femenina de Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja, así que habría tenido más sentido encontrarla a ella en lugar de a Verde, un personaje exclusivo del manga. En resumen, Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee son una mezcla entre las aventuras de Rojo y Azul, pero con otro protagonista. Pokémon Amarillo por tener a Pikachu y a Eevee como Pokémon iniciales y la aparición de Jessie y James. El manga de Pokémon Adventures, pero solo porque Verde aparece en la Cueva Celeste. Pokémon Go por su mecánica de captura y la línea temporal donde existe la Mega Evolución. Supongo que Celebi y Dialga se estaban divirtiendo en el pasado. Encubrimiento extraterrestre en el mundo Pokémon.
Si bien se cree que Pokémon como Clefairy provienen del espacio exterior, Deoxys es el único Pokémon, o al menos uno de los pocos, confirmado como extraterrestre. No obstante, antes de convertirse en Pokémon, esta criatura no era más que un virus que llegó a la Tierra desde el espacio exterior. Una vez expuesto a un rayo láser de origen desconocido, se transformó en el Deoxys que conocemos. Actualmente se desconoce quién experimentó con este virus y si el rayo láser le otorgó la capacidad de cambiar de forma o si dicha capacidad ya estaba codificada en su ADN antes de convertirse en Pokémon. En el anime de Generaciones Pokémon, vemos a Gabi y a Teo infiltrarse en el centro espacial de Algaria para extraer evidencia visual de la destrucción del meteorito y descubrir cómo se desarrollaron los hechos en realidad. Descubren que Mega Rayquaza y un niño fueron los responsables de salvar al mundo de un meteorito que contenía una criatura alienígena, una criatura contra la que el entrenador luchó y capturó sin que nadie más lo supiera. Tras descargar el video en una USB, son interceptados por un científico y el personal de seguridad, pero logran escapar con la evidencia. El científico afirma que es demasiado pronto para que el mundo conozca dicha información. Esto refleja la teoría de la conspiración de que los gobiernos ocultan la existencia de vida extraterrestre. Tiene sentido que, dentro del contexto de esta teoría de la conspiración, la existencia de vida extraterrestre se oculta debido al impacto imprevisto que podría tener en la sociedad, la economía, la religión, la filosofía y muchos otros aspectos de nuestro mundo. Si la conspiración es real, supongo que el mundo Pokémon no es tan diferente del nuestro. El origen aterrador de Claydol. Claydol tiene un origen aterrador porque, si bien la mayoría de sus descripciones en el Pokédex dicen que fue creado como una figura de arcilla que cobró vida al exponerse a un misterioso rayo de luz, su descripción de Ultraluna menciona algo inquietante que ninguna otra descripción menciona. Reza lo siguiente: la antigua civilización que lo creó, aparentemente lo modeló a partir de algo que descendió del cielo. Si en la antigüedad hubiera visto algo con múltiples ojos descendiendo del cielo que no fuera un Pokémon, me habría aterrorizado. ¿Qué era esa entidad? ¿O qué hizo cuando fue vista por esta antigua civilización? Sigue siendo un completo misterio. Muchas gracias por ver el video. Si tu Pokémon favorito es Magikarp, te recomiendo que veas mi video sobre este inútil Pokémon. Si prefieres algo menos patético, también puedes ver mi iceberg sobre Mewtwo, o simplemente visitar mi canal y descubrir muchos de los icebergs sobre Pokémon que tengo disponibles. Si te interesan más videos sobre videojuegos, no olvides suscribirte a Proyecto Eisenberg. Hace poco subí un video sobre Resident Evil Requiem, pero también encontrarás juegos de Nintendo como Super Mario 64. Hasta pronto.